en leer algunos de los ítems que componen extensísimos currículums, pero que estos que hemos seleccionado apenas dan cuenta de una larga trayectoria en materia de lo que es la gestión y la investigación en el campo de la seguridad, de las políticas públicas, de la participación social y ciudadana, en la administración pública, en la economía. Así que a los y las estudiantes de este diplomado un abrazo gigante, el gusto de verlos y verlas de manera permanente, anhelando a este encuentro que vayamos a tener hacia fin de año, ojalá presencial, para poder estrechar un abrazo y dar este cierre. Pero hoy lo que importa es seguir abriendo, no cerrando, y es abriendo las expectativas, en este caso, dando la bienvenida a la doctora Virginia Tomasini y al doctorando Pedro Soda, ambos, como les decía, miembros de la planta docente de nuestra universidad. Voy a comenzar describiendo analíticamente a Virginia, una amiga primero, luego de decir que ella es doctora en Ciencia Política, título que obtuvo en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, es magíster en Política y Gestión del Desarrollo Local, ese título lo obtuvo en la Universidad de Villa María, como también el de licenciada en Ciencia Política, es docente e investigadora de la Universidad de Villa María, concejal y presidenta del bloque Marcos Juárez Somos Todos, es coordinadora del Centro de Estudios Latinoamericanos del Centro de la Universidad de Villa María, forma parte de la comisión asesora de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Villa María, a su vez coordinó ese espacio durante muchos años, fue asesora también del Poder Legislativo del Gobierno de la Provincia de Córdoba y asesora legislativa en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del Congreso de la Nación. O sea que, a pesar de su corta edad, tiene una larguísima trayectoria en la formación académica y en la participación política. En el caso de Pedro, también un gran amigo, él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba, está cursando el doctorado en Administración y Políticas Públicas en el IFAP, que es un instituto de formación también de políticas públicas de la Universidad Nacional de Córdoba, es docente y coordinador en la licenciatura en Seguridad de nuestra Universidad de Villa María, es investigador, es docente también en la Universidad del Congreso, es asesor de gobiernos locales y regionales, y se desempeñó a lo largo de su trayectoria, entre otras acciones, como secretario de Educación y Cultura en la Municipalidad de Córdoba, fue director de Relaciones Municipales también de esa misma municipalidad, y fue subsecretario de Políticas Sociales. Fue director del programa Banco de la Gente, director de Promoción Familiar de la Agencia Córdoba Solidaria del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y también ocupó el cargo de gerente de control de gestión y evaluación de programas de Agencia Córdoba Solidaria, también del Gobierno de la Provincia de Córdoba. O sea que estamos frente a referentes que han estado participando tanto en el ámbito nacional, provincial, como en gobiernos locales, haciendo gestión y con un marcado currículum, como decía recién, en el ámbito académico. Así que muchísimas gracias por aceptar este desafío de formar parte, de ser docentes de esta queridísima diplomatura. Y bueno, darles la palabra empezando por Virginia Tomasini. Querida Virginia, te dejamos con este equipo de estudiantes que así están acá desempeñando este rol, pero que fundamentalmente también están haciendo sus pasos y algunos ya en altos grados de dirección y de decisión política en toda la región centro de Córdoba. Así que muchísimas gracias, Vir, y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Eli, por esta hermosa presentación. Eli, además de una compañera de trabajo, es una amiga. Un orgullo estar hoy con todos ustedes, agradecer muchísimo tanto a la Universidad de Villa María como a LICES, a la Konrad Adenauer, a la Escuela de Gobierno de nuestra universidad, digamos, a todas las organizaciones que están formando parte del desarrollo de esta diplomatura, bueno, a todos los estudiantes que nos están acompañando. Veo también muchísima gente amiga, tanto estudiantes de la Universidad de Villa María
como algunas personas también de Marco Juárez, y un honor obviamente también compartir este espacio con Pedro, también un gran compañero de la universidad. Pedir disculpas de antemano por el estado de mi voz. Bueno, espero que pueda escucharse claramente. La idea es en esta primera etapa de este encuentro, bueno, poder poner en discusión un poco lo que interpretamos como participación ciudadana, construcción de ciudadanía, lo que es la participación política y social, en unos breves minutos, para luego dar lugar a la exposición de Pedro, y sí después, obviamente, poder generar, digamos, un espacio de intercambio con ustedes, ya sea a través de preguntas o debatir algunas de estas nociones, sobre todo en un momento tan particular como el que estamos atravesando, que obviamente también va a dejar abiertos nuevos interrogantes a cómo van a ser estas nuevas formas participativas de aquí en adelante o post pandemia, ¿no es cierto? Bueno, en este sentido, y esto, digamos, en mi carácter de cientista social y sobre todo de politóloga, sabemos que dentro de la ciencia política siempre discutimos bastante cuando discutimos de los términos de ciudadanía y de construcción de ciudadanía como tal, porque lo que se pone en tensión es que este concepto o la construcción de ciudadanía no podemos discutirlas de un marco descontextualizado de lo que son las interpretaciones acerca de la democracia, ¿no es cierto? Y sabemos que hay diferentes maneras, de diferentes paradigmas, que son paradigmas políticos, paradigmas ideológicos, desde donde interpretamos a nuestras democracias, lejos de una definición normativista o jurídica de lo que ella se interpreta, y que llevan implícito o llevan de manera articulada una noción de lo que son los ciudadanos, la construcción de ciudadanía, los sujetos políticos y la participación política y social como tal. Brevemente, decir que además hay diferentes ambigüedades cuando interpretamos o cuando ponemos en discusión qué es esto de el ser ciudadano o qué es esto de la construcción de ciudadanía. Y estas ambigüedades que se dan sobre todo dentro de los ámbitos teóricos o del análisis teórico, viene dado de que cuando hacemos referencia a este concepto, lo hacemos fundamentalmente desde tres planos diferentes. En primer lugar, desde lo que es la noción de la participación misma. En segundo lugar, desde lo que son poner en discusión los derechos de ciudadanía. Y en tercer lugar, la mención a lo que es el sentido de pertenencia de estos derechos, que son tres enfoques diferentes desde donde poder interpretar la misma problematización. Y esto, como les decía, no puede interpretarse desde una manera ajena a lo que es la interpretación de la misma democracia. Y ahí vamos a ver que hay diferentes paradigmas, como les decía. Hay teorías, que son las que llamamos en la ciencia política, las teorías empíricas agregativas de lo que es el concepto de democracia, que van a analizar a la democracia en sí de la misma manera como lo establece, como que según las reglas que establece el mercado, ¿no? De manera similar a lo que es el sistema económico, que sabemos que hay paradigmas ideológicos muy fuertes en este sentido, como lo que hemos atravesado en toda la etapa neoliberal, puntualmente en Argentina y en el contexto regional, en donde van a interpretar a la democracia de manera similar a lo que se interpreta al sistema económico, tienen una noción del ciudadano o de la construcción de ciudadanía implícita, como si el ciudadano no fuera tal, sino que si fuera un cliente, ¿sí? Que establece ciertas demandas al sistema político y donde tiene un rol que es limitado fundamentalmente a lo que son las elecciones, ¿no? Al estilo de clientes que
compran, por decirlo, entre comillas, ofertas electorales y donde los partidos políticos o los candidatos en sí son los oferentes, y entonces vemos que hay una visión sesgada o una visión limitada de lo que es en sí el concepto de ciudadanía. Luego tenemos otros enfoques, que son las interpretaciones normativistas de lo que es la democracia, donde allí se considera al ciudadano como un sujeto de derecho, a diferencia de estos otros enfoques más similares al sistema económico que mencionábamos recién, y que ahí sí, digamos, este tipo de teorías entiende que para que otorgar un carácter de ciudadanía plena a este sujeto, se debe asegurar que cada uno sea tratado como un miembro en una sociedad de iguales, ¿sí? Como un miembro que tiene los mismos derechos y los mismos deberes en el marco de, por supuesto, una determinada comunidad. Y allí es donde adquieren un rol fundamental las instituciones políticas, de las cuales los ciudadanos forman parte, ¿no? Y el sentido de pertenencia, como decíamos al inicio, que se genera en ese sentido de comunidad, ¿no? Hay un fuerte acento en estas interpretaciones de lo que es la identificación con la comunidad o con el territorio con el cual, del cual uno forma parte, ¿no es cierto? Entonces, como vemos que hay diferentes enfoques y podríamos mencionar muchos más, menciono estos dos porque obviamente que son como dos modelos claramente antagónicos de interpretación de lo que es la democracia y la ciudadanía. Lo que queda claro, digamos, con esta breve introducción, es que el concepto de ciudadano es claramente un concepto político, y que este concepto no tiene un sentido fijo, sino que está construido por una historia, ¿sí? O sea, ¿qué es el ciudadano? ¿Quiénes son los ciudadanos? Ha llevado a continuas definiciones y redefiniciones dentro de lo que son las ciencias sociales, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que desde la tradición griega en adelante se ha puesto en tensión y se ha discutido qué es la ciudadanía, qué es el ciudadano, qué son los sujetos políticos como tal, y qué tipo de participación como tal también tienen que tener cada uno de ellos. ¿Qué es entonces la participación ciudadana como tal? ¿Qué podemos interpretar como participación ciudadana? Muy básicamente podríamos decir que la participación ciudadana es la intervención de los sujetos en las actividades públicas. La intervención o la participación de los ciudadanos como tal en los asuntos de la comunidad o en los asuntos públicos. Pero también dentro de ella, como decíamos al inicio, que hay interpretaciones ideológicas acerca de lo que es la democracia y de lo que es entonces, en este sentido, la ciudadanía, también vamos a decir que hay posturas y paradigmas diferentes en cuanto a la interpretación de qué es o qué podemos interpretar como la participación ciudadana como tal. Y acá vamos a ver que también van a aparecer múltiples variables. Por ejemplo, autores como Bressa y Pereira, o como Nuria Cunil Grau, van a poner el acento en la interpretación de la participación bajo el concepto de control social, ¿sí? El ciudadano tiene un rol de contralor, o un rol de controlador del Estado, un rol de fiscalización, podríamos decir. Y en ese sentido van a aparecer también diferentes interpretaciones, entre ellas las de Oscar Oxlack. Y aparece, digamos, como central en este sentido la noción de la accountability. ¿Qué es la accountability? Justamente la obligación de rendir cuentas, tanto digamos del Estado, de los organismos del Estado como tal, como también obviamente de quienes están al frente de esos estamentos de gobierno. Y entonces vamos a ver en ese sentido que hay diferentes tipos de accountability o diferentes responsabilidades en este rol.
Uno es el vertical, que es esta función que decíamos, digamos, el ciudadano con la potestad de controlar, por ejemplo, a través de los electorales, pero también el enfoque de la contabilidad horizontal, no solamente acciones de fiscalización, sino que ver poder analizar cuál es el desempeño, cuáles son las omisiones de las instituciones estatales, y ahí es donde aparecen como centrales algunos organismos vinculados a ellos, por ejemplo, lo que son las diferentes defensorías del pueblo, de participación como tal. Y en la contabilidad social, que ahí ya sí, digamos, tiene un análisis que trasciende lo meramente institucional, y entonces además de ejercer, digamos, un control sobre los funcionarios, se ejercen otro tipo de influencias sobre el sistema político, que puede ser, o pueden canalizarse tanto por vías institucionales, como son las acciones legales o los reclamos a través de los diferentes organismos de supervisión, como no institucionales. Y allí tenemos el caso de las movilizaciones sociales y de las denuncias mediáticas, que sabemos que en las comunidades pequeñas es un canal que muchas veces utiliza de manera bastante frecuente la ciudadanía, interpretándola como una forma de participación, que podríamos realmente discutir si esto es tal. Pero este tipo de accountability social es lo que tiene, digamos, implícito también la posibilidad de la ciudadanía de participar a través de otras estrategias u otro tipo de movilizaciones. Es la participación, por ejemplo, que se puede establecer a través de los movimientos sociales. El movimiento de mujeres, podemos interpretar que hace, digamos, un tipo de participación de este tipo, intentando generar algunos temas de agenda dentro de los detentadores de poder o dentro de los diferentes estamentos de gobierno que lleven a la resolución o a dar respuestas al Estado a través de políticas públicas concretas en donde esa demanda pueda ser canalizada, que ya en un ratito vamos a dar algunos ejemplos de ello. ¿Y qué es entonces, qué diferencia habría entre estos tipos de participación y la interpretación de lo que es la participación política y el capital social? La participación política como tal son aquellas intervenciones que están directamente relacionadas al sistema político como tal. La participación política partidaria es una de ellas, por ejemplo. O la participación a través de otros grupos de presión, de factores de poder, de los sindicatos, o sea, un abanico amplio de actores que forman parte de lo que es la participación política como tal y que trascienden lo meramente partidario. Pero como están ligadas a obtener respuestas del sistema político como tal, pueden definirse como participación política previamente. En cambio, el capital social está más vinculado a la participación social como tal. Están muy relacionados, ¿no es cierto? El capital social, ¿qué es lo que opera, digamos? ¿Qué es lo que nos lleva a discutir? La cooperación voluntaria entre las personas, que es mucho más fácil de conseguir en comunidades pequeñas. Se dice que muchas veces la participación política en comunidades pequeñas es más fluida o es más intensa porque tiene altos niveles de capital social. Esto es altos niveles de confianza por la cuestión de la representación por proximidad, que ocurre también en las comunidades chicas, por las diferentes redes que podemos establecer, redes que son interinstitucionales, por ejemplo, un trabajo en red continuo entre municipios, organizaciones no gubernamentales, eh, movimientos sociales, diferentes ámbitos de militancia y participación políticos entre sí. Se pueden formar, digamos, otras redes y en el sentido de que la democracia por proximidad esté mucho más presente en las comunidades, puede decirse que las acciones colectivas son factibles de que logren ser coordinadas y que generen, digamos, como
consecuencia esa mayor participación social, una mayor participación política como tal. Entonces no se limita, digamos, como en las primeras interpretaciones de la participación y la ciudadanía que hablábamos hace unos instantes, a los sujetos como mero agente de control, sino que ya ahí aparece, digamos, una visión del ciudadano como protagonista, como partícipe activo de la construcción de los asuntos públicos y de la construcción de políticas públicas determinadas en cada ámbito local que den respuesta a las problemáticas de esa comunidad en particular en la que estamos hablando. Obviamente esto en articulación con otros canales de participación institucionalizada, como pueden ser todas las garantías de democracia directa y semidirecta que están establecidas a través bueno, de los derechos constitucionales, tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución Provincial, como en las propias cartas orgánicas para aquellas comunidades que lo tengan, ¿no? Que vendrían a ser lo que son las instancias de participación institucional o institucionalizadas, como por ejemplo las audiencias públicas, las comisiones barriales, entre otras, ¿no es cierto? Y que entran en tensión o en desafío con estas otras formas de articulación de redes y de instancias participativas en cada una de sus comunidades. ¿Por qué? Porque justamente esas garantías constitucionales no son suficientes para garantizar una participación activa de la ciudadanía como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir o podemos seguir debatiendo, digamos, en cuanto a todas estas formas de participación como tal? Que la ciudadanía claramente no se ejerce exclusivamente en relación a las instituciones políticas estatales, sino que se ejercita y se construye en cualquier esfera en donde los principios de igualdad y de libertad sean para todos desafiados, ¿sí? Pueden existir tantas comunidades políticas, tantas expresiones de ciudadanía, como prácticas dirigidas a subvertir determinadas relaciones de dominación. Y si nosotros lo pensamos en esta forma, de esta manera, vamos a ver que una de las experiencias de construcción de ciudadanía activa que hemos tenido en los últimos tiempos es claramente el movimiento de mujeres que hablábamos hace unos instantes, donde, digamos, la historia del movimiento, ya desde las sufragistas hasta la actualidad, han dado cuenta de que se han podido instalar a través de la agenda de los gobiernos, de la agenda del Estado y de la agenda de los gobiernos, como parte de ese Estado, de diferentes políticas públicas, por ejemplo, con perspectiva de género, para dar respuesta a todas estas situaciones problemáticas. Y es un ejemplo que me gusta dar, y es un ejemplo que me parece que en Córdoba tenemos que tener muy presente a través de todo lo que son las políticas públicas aplicadas por el Ministerio de la Mujer, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. ¿Por qué? Porque ha puesto en agenda demandas históricas, y sobre todo también vinculadas a esto de la equidad y de la igualdad, que han venido, digamos, motorizadas por los movimientos, ¿sí? Que no se han detenido a utilizar solamente mecanismos institucionales para participar, porque si no se hubieran quedado solamente con la obtención del voto, y que han formado parte activa y son protagonistas de la construcción de políticas públicas con perspectivas de género orientadas a ese sector. Y cada vez se van ampliando, digamos, estos derechos y estas políticas que dan respuesta a demandas y reclamos que venían justamente de experiencias participativas, que son claramente experiencias de construcción de ciudadanía activas, ¿no? Las mujeres como sujeto político, sujeto de derechos, ¿sí? Bueno, hace poco, bueno, vemos que el Ministerio está desarrollando múltiples capacitaciones en toda la provincia de lo que es la Ley Micaela, que justamente tiene que ver con formar en perspectiva de género a todos los funcionarios y empleados del Estado y de los diferentes, de los tres poderes del Estado, ¿no? Como un ejemplo de cómo la participación política y social como tal trasciende esos mecanismos y logra
poner en agenda y ser parte protagonista del diseño de las políticas públicas concretas, ¿no? Entonces podemos ver a través de este ejemplo cómo estos mecanismos de participación política y social deben ser tomadas por los diferentes gobiernos al momento de diseñar políticas públicas concretas, políticas públicas participativas, ¿no es cierto? Que son lo fundamental que tiene que tomar un Estado y que creo que deben profundizarse post pandemia. ¿Y qué es lo que se debe tener en cuenta en esos ámbitos? Primero, las instancias, o sea, la instancia de la participación. Segundo, los procedimientos participativos que se utilizan. Es a través de referéndum, que son mecanismos institucionales, a través de encuestas, que es lo que está en la agenda de los medios de comunicación, o muchas veces podemos ver ahora a través de las redes sociales, que es una cuestión que está, digamos, muy en auge en estos momentos. Es a través de audiencias públicas, que también es un mecanismo institucionalizado. Es a través de presupuestos participativos, que no son mecanismos constitucionales, pero que son herramientas de gestión participativa, que generan, digamos, como desafío de la gestión pública, esta necesidad de articulación y la generación de redes y una visión de sujeto participativo activo dentro de la comunidad donde vivimos. Eso por un lado. Y segundo, ¿en qué momento? ¿En qué momento del ciclo de la gestión de las políticas públicas se debe dar o se debe abrir esa participación? En el momento de su formulación, en su diseño, en el momento de implementar directamente esta política de la cual estamos pensando, en el momento de su evaluación o su control, digamos, y cuál es el grado de intensidad de esa participación en sí también, ¿cierto? Y por último, digamos, cómo estas instancias, estas estrategias participativas como tal, se articulan, digamos, con otros espacios. Lo hacemos a través de comisiones, a través de organizaciones terciarizadas, a través de consejos consultivos. Bueno, dejo todas estas instancias como para que las vayamos pensando y vayan pensando ustedes para que lo podamos reflexionar después. Entonces, como para ir cerrando, es como fundamental también para generar, digamos, esta proliferación de ciudadanía, de participación más activa en estos procesos, obviamente generar estrategias de gestión pública participativa, mapeos de actores, identificar las redes de colaboración que generan capital social en una comunidad determinada, y para finalizar, sentar el desafío de pasar, digamos, de la noción del gobierno a la noción de la gobernanza, a la noción de un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de control jerárquico, y que se caracterice por mayores grados de cooperación y de interacción en las redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado, que son los desafíos que se presentan hacia gobiernos que tengan como primicia la gestión participativa y que también sean, digamos, motorizadores de la construcción de ciudadanía, de sujetos activos, y no fomenten esto que tanto hablaba O'Donnell de la democracia delegativa y un rol pasivo del ciudadano como tal. Termino acá para dar lugar a Pedro y luego obviamente seguir discutiendo estas nociones. Ahí está Pedro. Pedro, tenés el micrófono silenciado. Hola. Ahí está. Ahí está, ¿está bien ahí o no? Sí. No saco los auriculares, porque la vez que hablé con los auriculares dentro de las distintas clases que uno ha dado a lo largo de estos días, la verdad que quedó todo como entrecortado, pero bueno, si se escucha bien, prefiero trabajar con los auriculares. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, bueno, agradecerle a Virginia, digamos, justamente, a
a Eli, a Mónica, digamos, que me antecedieron, a las organizaciones, instituciones, ¿sí? Que, bueno, han desarrollado, han puesto, digamos, el foco en este diplomado que es tan importante, digamos, para nuestros gobiernos, tanto locales como regionales. Y bueno, empezar, digamos, un poquito con la exposición. Yo voy a compartir el PowerPoint, pero previamente, ¿sí? Si me permiten, a ver, esperemos que salga todo bien, porque no sé por qué recién no me andaba la cámara, que ahora sí anda y anda bien. ¿Se ve ahí o no? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien el Power? Bueno, habitualmente uno en los diplomados trabaja, digamos, con la interacción de los alumnos, cosa que va a ser un poco difícil, ¿sí? En estos momentos. Voy a tratar de ligar estos dos conceptos, el concepto de seguridad ciudadana y el concepto de cohesión social, que a prima fase, a primera vista, pareciera que no tuvieran nada que ver, pero tienen muchísimo que ver, ¿no? Bien. En primer lugar, digamos, yo lo que quiero dejar sentado es que uno toma ciertos conceptos, que no los toma al azar, ¿sí? Que son conceptos, paradigmas, categorías en las cuales uno cree un poquito más que en otras. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque sobre el concepto de seguridad hay un montón de definiciones, a partir de ahí se define un montón de paradigmas, y el concepto de cohesión social también. Cuando uno analiza el concepto de cohesión social, hay una definición que caracteriza a los países europeos, hay otro concepto, digamos, un tanto distinto en Estados Unidos, y hay un concepto para América Latina, ¿no? O sea, cuando hay distintas miradas, digamos, de lo que es la cohesión, también producto, digamos, de los desarrollos que hay en cada uno de estos, en cada una región, en cada uno de estos lugares. Una breve caracterización, ¿sí? Un nivel de análisis, digamos, podemos hacer distintos tipos de análisis, considerando a la persona, la comunidad, el mundo. Creo que nosotros nos vamos a enfocar en la comunidad, porque creo que, digamos, que parte, digamos, de los objetivos de este diplomado, las distintas amenazas, que muchas de estas, digamos, no están dentro de los lugares donde ustedes se encuentran, porque nosotros tenemos el delito, violencia, corrupción, delincuencia organizada, guerras, hambre y pobreza. Es más, en muchos de sus territorios van a encontrar algunas de estas amenazas que a lo mejor no están en otros lugares, pero que son amenazas que en esta globalización, en este marco, sí vienen creciendo a lo largo y a lo ancho del planeta, ¿no? Esto también hay que dejarlo de lado. Y bueno, y los tipos de política que nosotros podemos llevar adelante desde los gobiernos locales. Como la caracterización. Esto de las relaciones sociales, ¿sí? Que pueden ser conflictivas, que puede haber un consenso. La seguridad está bastante enfocado en lo que es la conflictividad y cómo aparecen esas, cómo se van dando esos conflictos. Yo tomé una caracterización, ciertas categorías, que podemos tomar otras, ¿no? La conflictividad es vista como conflictos políticos, económicos, sociales, culturales o ambientales, digamos. Estas son distintas categorías, unas están relacionadas relacionado con aspectos, sí, eso, distribución del poder, los conflictos económicos relacionados, digamos, con la apropiación de los factores productivos, pero los que no están relacionados con la economía es tierra, trabajo, capital y técnicas, podemos incluir también. Los conflictos sociales, esos conflictos sí que más se ven, digamos, en los lugares, en las localidades, conflictos vecinales, entre vecinos, entre barrios, entre ciudades, ¿no? Yo provengo de un pueblo, sé que muchos de ustedes también provienen de localidades más bien pequeñas, y son preguntas que uno después se hace con el tiempo y dice, bueno, ¿a qué se debe que yo tenía determinados conflictos, no sé, con la gente del pueblo del lado
de donde yo vivía, o con la gente del barrio, sí, circundante al barrio donde yo vivía, ¿no? Y realmente, bueno, son aspectos relacionados que hacen a las conflictividades, ¿sí? Que hacen a las conflictividades territoriales. Los conflictos culturales o de reconocimientos, en esto de los valores y categorías de diferenciación, y bueno, los conflictos ambientales que empiezan a tener ¿sí? una importancia mayor en este último tiempo a partir, digamos, de las dificultades, ¿sí? O el daño que se le está haciendo al medio ambiente. Estos conflictos hace un tiempo atrás no eran, por lo menos no eran visibilizados o no eran parte de las discusiones. Por otro lado, nosotros tenemos las violencias, ¿sí? Podemos distinguir entre violencia intrapersonal, ¿sí? La violencia hacia uno mismo, la interpersonal entre personas, la intergrupal, digamos, entre grupos de personas, y las institucionales, ¿no? La violencia que generan las distintas instituciones. Yo voy a volver nuevamente a esto, lo quiero mostrar rápidamente, ¿sí? ¿Y cuáles son los efectos de la violencia? La violencia principalmente, ¿sí? Tiene sus efectos, se traducen en comportamientos de recelo, resentimiento, de desconfianza y aprehensión, ¿no? O sea, esto es un primer, una primera conclusión o una primera cuestión que deberíamos tener en cuenta al considerar o al interrelacionar violencia con cohesión social. Fíjense ustedes, ¿sí? La violencia que nos hace, nos aparta, ¿sí? Rompe el sentido de pertenencia. Ese es uno de los efectos principales de la violencia. La violencia después se ve traducida en ¿sí? En distintos comportamientos. Entonces, una primera cuestión que ustedes deben considerar en esta relación seguridad ciudadana, cohesión social, es la cuestión de la violencia y sus efectos sobre el entramado o sobre las relaciones o redes sociales, ¿no? Concretamente. Y sobre también la confianza o la credibilidad que hay hacia las cuestiones institucionales en tanto y en cuanto no se resuelvan correctamente esas conflictividades. Bien, cuando nosotros hablamos de seguridad consideramos, ¿sí? El tema de la convivencia. Ustedes que viven en territorio de 5, 10, 15, 100.000 habitantes, saben que uno de los principales, y digo esto, digamos, en estos territorios concretamente, porque la cuestión del anonimato en ciudades mayores de mayor tamaño tiene un sentido diferente, pero el principal enemigo de la convivencia, del convivir, ¿sí? Es el anonimato, el aislamiento y la discriminación, ¿no? Como tres factores principales. Entonces, yo he hecho esta breve introducción con cuestiones relacionadas con la convivencia, con la violencia, con los conflictos. Podemos empezar a, ¿sí? Bargañar a definir un concepto de seguridad, que muchas veces es un concepto que a mucha gente le llama la atención, porque no es el concepto de seguridad que habitualmente teníamos, ¿no? En primer lugar, sí, más allá de este concepto, en primer lugar, la seguridad es un problema de todos, ¿sí? No es un problema pura y exclusivamente de la policía, sino que es un problema de todos. En segundo lugar, cuando uno considera el tema de la seguridad, uno dice, bueno, pero está bien, porque en realidad los delitos, las cuestiones delictuales, las inseguridades son mayores en las grandes urbes, o una cuestión de las grandes urbes, más que en lugares más pequeños. Y en realidad no es tan así, porque si ustedes se ponen a analizar, en cada una de sus localidades, en los lugares que ustedes habitan, la violencia y las contravenciones o las faltas son tan elevadas, digamos, como en los lugares de mayor tamaño. A ver, una cuestión. La violencia familiar, cuando uno analiza las estadísticas de los lugares más pequeños, uno advierte que proporcionalmente la violencia familiar
es muy superior a las cuestiones relacionadas con los delitos. Cuando uno se va a las grandes urbes, ahí sí aparece el delito, el robo y el hurto como una cuestión fundamental. Pero con la violencia, esas conflictividades que hacen a la convivencia, la pelea entre grupos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, nosotros ¿qué tenemos? Que la seguridad ciudadana, ¿qué es? Es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo vivir de una manera pacífica, o sea, en paz, de una manera pacífica y segura, ¿no? Es llamado un derecho humano, llamado los derechos de cuarta generación, porque, bueno, porque son nuevos derechos que se van introduciendo, ¿sí? A medida que dentro de la Carta de los Derechos Humanos, son derechos que fueron introduciéndose a posteriori, por eso es un derecho de cuarta generación. O, por ejemplo, un derecho, que ya es del año 2011, es el acceso a Internet, ya es tomado como un derecho, ¿no? Bueno, esas son las cuestiones que se van redefiniendo en el Estado de Derecho. Y es un fundamento para el despido de las capacidades. Yo con miedo, ¿sí? Yo con miedo, con dificultades para manejarme en un determinado lugar, no puedo desplegar mis capacidades, concretamente. En situaciones de violencia, en situaciones de discriminación, ¿sí? Se pierde, digamos, o me imposibilita o me limita en mis capacidades humanas, en mis libertades, en mis solidaridades. Acá hay más miradas sobre seguridad que ya no son tan nuevas, digamos. Uno cuando empieza a trabajar estos temas en las nuevas miradas, pero sí son miradas novedosas para muchos. Tenemos dos conceptos, el de seguridad humana, que es un concepto que un concepto que es más amplio que el concepto de seguridad ciudadana, que concretamente, yo voy rápidamente porque si no me parece que me voy a quedar corto, de todos modos el PowerPoint yo se los dejo. Seguridad humana es la condición de vivir libre de temor y libre de necesidad. Definición. Ojalá, digamos, los gobiernos y más los gobiernos de nuestra región, de América Latina, pudieran lograrlo, porque no lo estamos logrando como tal, que nosotros, ese es el horizonte hacia el cual debemos ir, ¿no? Condición de vivir libre de temor y libre de necesidad. La seguridad ciudadana ya es un concepto más, más limitado en cierta forma, y que se relaciona con la seguridad en los territorios. Mejora de la calidad de vida de la población, una acción comunitaria, es un trabajo entre todos en relación a la prevención del delito y la violencia, ¿no? Virginia nos contaba recién el tema de la participación, de importancia que tiene la participación, y cuando uno ve las estadísticas se encuentra con que nosotros y nuestro país concretamente tiene muchas dificultades, o sea, la gente vienen disminuyendo los índices de participación por distintos motivos. Uno de ellos es por la desconfianza institucional que hay a nivel del país, la justicia accesible, ágil y eficaz, la educación en base a valores de convivencia, bueno, respeto, tolerancia, construcción de cohesión social. Acá empieza a aparecer concretamente la cuestión de la cohesión social como un aspecto, ¿sí? Como un aspecto que debe desarrollarse en el marco de las nuevas políticas de seguridad ciudadana. Bien, por acá cuando uno se pregunta, mira la escala, a ver si te van entendiendo, no, en este caso resulta un tanto difícil, así que espero que se entienda, y si no lo vamos a dejar para las preguntas. Bien, acá esto lo pongo siempre para que vean que hay un índice de la felicidad, ¿sí? Hay un índice que mide la felicidad de los países. Son los países más felices. Los países más felices no son los más ricos, habitualmente.
son los países que mejor distribuyen sus ingresos y son los países que menos violencia. ¿Con qué medimos habitualmente los niveles de violencia? Que a mí me parece que nos deja un poquito rengo en ese sentido con las tasas de homicidio. Cuando ustedes encuentran estos países, cuando analizan las tasas de homicidio, los países más felices tienen tasas de homicidios muy bajas. Por ejemplo, Suiza tiene una tasa de 1 cada 100.000 habitantes, o sea, es mínima. Suiza en estos momentos creo que está como número 1 a nivel como es tasa de homicidio. Dentro de las tasas de homicidio, la menor tasa creo que la de Suiza, y ellos estaban muy contentos porque era la número 1, pero porque son los número 1, porque la violencia ha disminuido sustancialmente. Pero ¿por qué estaban preocupados? Porque no la podían disminuir aún más. ¿Y con qué estaba relacionada esa violencia? Con la violencia familiar, con la violencia hacia el seno de la familia, que es un tema, digamos, que nos debe preocupar y es un tema que está presente en cada una de nuestras comunidades. Bueno, ¿cuál es el contexto de la seguridad? Este es un contexto más latinoamericano que argentino, pero en cierta forma está relacionado con nuestro país, porque si nosotros nos encontramos dentro de América Latina. Quizás nosotros, en términos generales, no tenemos altas tasas de homicidio, pero sí tenemos altas tasas de robo, altas tasas de hurtos, la violencia urbana viene incrementándose, la la violencia intergrupal también se viene incrementando, las, lo- las adicciones, los delitos relacionados con droga crecen. A ver, nosotros tenemos distintas situaciones a nivel país. Nosotros tenemos un Rosario extremadamente violento, ¿sí?, que tiene grandes dificultades para erradicarla a partir, digamos, a partir de las bandas delictuales que son relacionadas con el narcotráfico, y tenemos lugares no tan violentos o poco violentos como es Córdoba. Las tasas de homicidio de Córdoba son tasas de homicidio prácticamente de países desarrollados. Un poquito más, digamos, pero son tasas de homicidio prácticamente de países desarrollados. Argentina junto con Chile y Uruguay son los países que menos tasa de homicidio tienen a nivel latinoamericano. Pero también es importante dejarlo en claro que somos uno de los continentes más violentos y somos uno de los continentes, o somos el continente más desigual desde el punto de vista de los ingresos. Eso es una cuestión que nos debe llevar a la reflexión, cómo hacemos para disminuir esas brechas que, bueno, generan ciertas dificultades para mejorar las calidades de vida de la gente, concretamente, que de eso se trata. Bien, las tasas de homicidio, se los cuento, se los digo, digamos, donde más se ven reflejadas son los sectores más jóvenes de la población, ¿sí? Es ahí donde proporcionalmente más se ven reflejadas y más en las relaciones intergrupales. O sea, la necesidad de generar rápidamente políticas para la juventud es extrema, es ya, ¿sí? Hay mucha necesidad, los horizontes se pierden. Esto es una acotación en el margen, pero yo trabajo, digamos, en los temas sociales y coordino programas en una localidad muy pobre de Córdoba, y bueno, ustedes, como sabrán, he estado en las políticas sociales durante gran parte de mi vida profesional, y hoy yo me encuentro con situaciones mucho más complejas que, por ejemplo, que las situaciones que se vivían en el año 2001. Hoy la complejidad es mucho mayor. Hoy nosotros en muchos barrios, digamos, humildes de Córdoba, nos encontramos con, bueno, la venta de droga es una cuestión habitual, pero con cocinas, con crecimiento de las bandas delictuales, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental estar presente y empezar a trabajar sobre estos conceptos concretamente. Bueno, entonces, la seguridad ciudadana ronda en torno a ¿qué? Al respeto a la integridad física, psicológica y social, en donde, en el hogar, en donde yo vivo, donde yo transito, en mi ciudad, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿cuál es el valor de la seguridad? Que apunta a la certeza de ser uno respetado en tanto individuo en su integridad física, psicológica y social. Eso es un concepto relacionado con el tema de la protección. Y en eso los estados tienen mucho para hacer. Acá le puse un ejemplo de una ruta crítica de la violencia en Centroamérica, ¿no? Que es un cuadro que no me salió del todo bien. O sea, lo hice bien en un principio, pero yo pasé de Windows a Linux, a Ubuntu, que le llaman, ¿no? Y bueno, y nunca lo pude, nunca lo pude mejorar. O sea, yo lo he mostrado en otras oportunidades. Pero acá con lo que intenta mostrar es cómo se retroalimenta la violencia. A partir de una violencia intrafamiliar, ¿sí? A partir del abandono de los jóvenes en sus hogares, ¿sí? Hay una retroalimentación que termina en una violencia del Estado. ¿Sí? Que termina en distintos tipos de violencia. ¿Sí? Política, económicas sociales, ¿no? Etcétera, etcétera. Estos últimos días estaba viendo algunos documentales relacionados con las maras, ¿no? Estas organizaciones criminales, y realmente uno cuando empieza a ver sus orígenes, más allá, digamos, de la violencia que generan, qué tristeza que hay, digamos, en esos jóvenes y qué vidas complejas, qué vidas difíciles, qué maltrato que tuvieron a lo largo de la vida, porque llegar a este tipo de situaciones porque ha habido un maltrato previo también. No quiere decir que es total, pero sí en la gran mayoría de las veces, ¿no? Son temas que hay que indagar porque también este tipo de grupos, ¿sí? Tímidamente empiezan a aparecer en distintos lugares de nuestro país. Entonces, las políticas, al considerar las políticas municipales, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Estamos bien de tiempo? Calculo en 5 o 10 minutos lo cierro. Al considerar las políticas municipales, creo que es fundamental la incorporación de las políticas de la seguridad. La seguridad ciudadana debe ser una política del gobierno municipal. ¿Trabajando sobre qué? Trabajando sobre los distintos tipos de conflictividades, que en la cuestión municipal están más relacionados con la convivencia, con las dificultades de convivencia, que con las dificultades, que con el delito en sí. Así que eso es una cuestión, sí, propia de la policía, pero que la población como un todo debe ser parte también, ¿no? Entonces, ahora entramos concretamente al concepto de cohesión social. Así que el concepto de cohesión social, que muchas veces también se lo relaciona con el concepto de inclusión, con el concepto de integración, con el concepto de capital social, parte, digamos, este concepto incluye el concepto de capital social. Entonces, el grado de consenso de los miembros de un grupo social o la percepción de pertenencia a un proyecto en común. Qué difícil, ¿sí? Hay muchos ciudadanos que hoy por hoy sí tienen dificultades para sentirse parte de este proyecto, ¿no? Y uno lo encuentra en un montón de expresiones, en un montón de reclamos. A mí me gustó el concepto de cohesión social del Consejo de Europa, por eso lo traigo acá, y como toda la cuestión latinoamericana, no incluye el concepto de cohesión social latinoamericana porque tiene una cierta complejidad propia de nuestros escritos intelectuales, propia de nuestras ciencias sociales. Yo digo, bueno, vamos a buscar lo más sencillo, me parece que ayuda. La cohesión social es la capacidad de una sociedad para asegurar el bienestar de todos sus miembros, disminuir las disparidades y evitar la marginación. Me pareció un concepto concretito, ¿sí? Claro, esa es la importancia. Ahora bien, ¿qué pasó en el medio, digamos? Bueno, hubo efectos. Los efectos de la modernidad llevaron, digamos, a un quiebre, se sustituye, digamos, o hay un reemplazo del concepto de comunidad por el concepto de sociedad, ¿no? Esto hace que, bueno, las confianzas
o la red de relaciones que se generaron en algún momento empezaran a redefinirse, a resignificarse, para decirlo de alguna manera. Entonces se empiezan a perder ciertas formas de pertenecer a la sociedad. Empiezan a aparecer otro tipo de vínculos, otro tipo de creencias que hacen, digamos, que nos orientan más a un concepto de sociedad como un todo que a un concepto de comunidad en donde, ¿sí?, el sentido de pertenencia era mucho más fuerte. Inclusive desde la construcción misma de nuestras localidades, de nuestros lugares, de nuestros municipios, de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, tenemos nosotros el concepto de cohesión social y el concepto de cohesión social, bueno, el tema de las divisiones laborales, en esto que la mujer se incorpora al mercado laboral, el tema, digamos, de las jerarquías que a nivel organizacional se flexibilizan mucho, pasando de organizaciones más bien verticales a organizaciones más bien orgánicas u horizontales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde se ve reflejado todo esto? ¿Y dónde podemos avanzar y avanzar a paso firme en los territorios? No queda otro. ¿Sí? Es ahí donde cobran sentido las estructuras y las instituciones, las cercanías que existen, es ahí donde se construyen las redes y relaciones, donde se retroalimentan los hábitos. Ustedes vieron eso inclusive en la misma Córdoba, cuando uno analiza y considera distintos lugares, uno advierte que hay lugares que son más conflictivos que otros, ¿no? Y bueno, es parte de cómo se retroalimentan esos hábitos. Y el otro tema es la inclusión-exclusión, ¿sí? Sí, hay lugares que son donde la exclusión social es alta a partir de esa conflictividad cultural que habíamos explicado inicialmente. ¿Y cuáles son los elementos básicos? Y bueno, acá sí entramos a la necesidad de consensos, a la necesidad de recursos y a la necesidad de diseñar políticas orientadas al territorio. Es inevitable, no tenemos otras alternativas. Y dentro de esos elementos básicos, ¿cuáles son los factores decisivos? Según Terran y Modrigo, dos estudiosos del tema, son cuestiones que ustedes lo van a ver o lo han visto en otros módulos relacionados con otras problemáticas. Las personas, la disposición a emprender y colaborar, la capacidad de aprender, de innovar, la habilidad de trabajar en redes, ¿sí?, la generación de espacios de participación, de concertación, la conjunción de competencia y cooperación, o sea, ni una cosa ni la otra, ambas de la mano, y la necesidad de coaliciones territoriales, ¿sí? Mientras mayores sean las coaliciones, más fortaleza institucional vamos a tener. Bien. Proceso para conocer una política de seguridad ciudadana y cohesión social, se lo dejo para que lo lean, pero es establecer una visión y desarrollar un programa un plan estratégico, para decirlo de alguna manera. Lo digo rápidamente porque tengo entendido que ya han visto esto en el diploma. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión a la que podemos arribar? Digamos, es un tema más extenso, ¿no? Yo en esta media hora traté de hacerlo lo más sintético y lo más claro posible. Hay una retroalimentación entre la inseguridad, seguridad y la cohesión social. Mayores niveles de inseguridad provocan o afectan, ¿sí?, los lazos relacionados con la reciprocidad, con el apoyo mutuo, con la asociatividad, que son parte del capital social de una comunidad y que afectan efectivamente, digamos, la cohesión social. Mayores niveles de exclusión generan mayores niveles de violencia e inseguridad. La exclusión y la desigualdad son cuestiones que afectan sustancialmente o generan mayores niveles de violencia e inseguridad. No ha estado totalmente relacionado, o sea, no. Hay estudios que sostienen que la pobreza sí genera más inseguridad,
pero hay estudios que no, pero sí la desigualdad y sí la exclusión, ¿no? Mayores niveles de involucramiento comunitario y solidaridad generan menos encierro, protección y limitaciones. Por ejemplo, una de las cuestiones, digamos, que en cursos más, con más tiempo uno trabaja mucho, que es el tema de las plazas. Cómo se ha perdido la plaza, cómo uno ha dejado de apropiarse de las plazas. Si tengo hijos pequeños, a mí me gusta ir, me encantaba, porque ahora con la pandemia también hay dificultades, pero me encanta ir a la plaza, me encanta ir a jugar con mis hijos a la plaza, ¿no? Bueno, pero veo que la gran mayoría de la gente no va a las plazas, ha quedado, digamos, alejada de estos lugares, el tema de las aperturas de los barrios, ¿no? Este encerramiento existente, aumentos de la delincuencia mayores generan niveles de confianza personal e interpersonal. Lucia Damer, una de las personas que más ha estudiado el tema, y bueno, la delincuencia como potencial disruptivo en la cohesión social y la democracia en la región, Córdoba Rica. Para finalizar, una reflexión final de Beltrán y Velázquez, ellos plantean lo siguiente, hacen un llamado urgente en ese sentido. La lucha contra el crimen se convierte en una línea de acción clave en promoción de la cohesión social. Si el control del crimen no se convierte en una prioridad de los estados, entonces la democracia misma puede estar en riesgo, como consecuencia del apoyo masivo de la sociedad hacia las soluciones basadas en la autoridad. O lo que es peor, la sociedad puede aprender a convivir con las organizaciones de bandidos que regulan la oferta de bienes y servicios en el barrio. México, Colombia, Brasil y un montón de regiones de nuestra región, un montón de regiones de América Latina, ya se encuentran en esta situación, ¿no? Bueno, es fundamental trabajar fuertemente en estos aspectos. Y considero, en función de lo que expuse, que eso se logra con más cohesión social a partir de disminuir las desigualdades, la exclusión. Creo que son las mejores armas, las mejores herramientas que tenemos para combatir la inseguridad. Muchas gracias. No sé si estuve bien con el tiempo, si me pasé, bueno. Estamos bien, Pedro. Estamos bien, fantástico. Si querés dejar de compartir la pantalla, así nos vemos las caras y damos comienzo a las preguntas. Perfecto. Para Virginia o para Pedro. Ahí estamos. ¿Ah, dejé de compartir o no? Sí, ahí está. Muy bien. Está muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, pueden realizar algún comentario, hoy trabajamos sobre los temas, puede ser que también haya algún interés en alguno en particular. Si hacen alguna pregunta por el chat, nosotros se las transmitimos a los profes, y si no pueden levantar la mano y les damos la palabra para que les pregunten a ustedes. Hay muy buenos comentarios en el chat, de todos modos les cuento a los dos profes, Bueno, que fueron excelentes, que súper claros, excelente exposición. Sí les vamos a compartir el PowerPoint, no se preocupen. Los vamos a poner en la... Lo voy a pensar, Carlos. Mirá que todavía no se los mande. No, sí. Si el profesor nos autoriza, les vamos a poner el PowerPoint en la plataforma. ¿No hay preguntas? Con estos temas tan punzantes, en realidad. El tema de la seguridad, sobre todo para los gobiernos locales, que es un desafío, sigue siendo un desafío. No sé, a ver. ¿Vos, Flor, ves alguna mano levantada? Mira, sí hay una pregunta, Pedro, sobre las encuestas de victimización del INDEC. Sí. En realidad, si más allá de la encuesta de victimización del INDEC, hay más datos de ese tipo, te preguntan. Bien, no sé quién pregunta, pero
Sí, hay más datos. Liliana. Emiliano. Emiliano. El tema es así, a ver, yo supe hacer hace unos años atrás un estudio sobre el tema, hice una recopilación, a ver, ¿cómo se mide la seguridad? O por el censo, en primer lugar, o por la recopilación de los datos administrativos que se le llaman, que son los registros que tiene la justicia y son los registros que tiene la policía, y las encuestas de victimización. ¿Por qué surge el tema de las encuestas de victimización? Porque no todo se denuncia. Al no denunciarse todo, hay cifra negra. ¿Está claro? Entonces, ¿yo cómo hago para captar ese porcentaje que no se denuncia a partir de las encuestas de victimización? En el país, el INDEC publicó una sola encuesta de victimización, que es la del año 2017, que en realidad se hizo del año 2016, en donde se hace un comparativo provincial, en donde también, digamos, bueno, se trabajan algunas cuestiones. Después los países, las provincias, hay algunas provincias que han hecho encuestas de victimización. Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires tiene 2 encuestas de victimización, una más profunda porque ellos por carta orgánica tenían la obligación de hacer una al año, que es un mamotreto, una cosa que no tenía ningún tipo de significado, que no estaba del todo bien hecha, que se hacía sobre 100.000 casos. Yo la conocí a la gente, estuve reunido con ellos en más de una oportunidad, y fui parte, digamos, asesor de alguna de esas encuestas. Después hacían otro el Ministerio de Seguridad de la Cava. Después había algunos lugares de provincia de Buenos Aires que hacían encuestas. Rosario, a través de la Fundación Libertad, hacía. Santa Fe, a través de Máximo Soso, también hace encuesta de victimización cada 2 años. Pero ¿cuál es el? Y Córdoba, creo que ha hecho una encuesta de victimización, que, bueno, ha sido, bueno, el Observatorio, ¿cómo se llama?, de Seguridad Ciudadana, hizo una encuesta que personalmente creo que no es del todo fiable, y después el gobierno de la provincia de Córdoba también hizo encuestas. Digo, en esto también hay que ver cómo se encuesta, ¿no? Porque uno agarra y dice, bueno, mira lo que... Bueno, la Universidad de Itela hace encuesta, pero la Universidad de Itela, que hace? Te hace una sola pregunta, son 10.000 casos por teléfono, ¿no? ¿Qué te mide? ¿Qué te miden estas encuestas? Te miden 2 cosas. La victimización, o sea, si fuiste víctima de un delito o no, y la percepción de inseguridad, si te sentís inseguro o no te sentís inseguro. Después, bueno, se puede distinguir, digamos, percepción de inseguridad, miedo y temor, pero no voy a profundizar demasiado en eso. Eso es lo que intentan detectar las encuestas de victimización. A la par, digamos, analizan, digamos, el grado de confianza que tienen las instituciones. En las últimas encuestas de victimización, a nivel local, digamos, a nivel provincial, desde el punto de vista provincial, y las que hace la POP y Latin Barómetro, que una la hace la Universidad de Vanderbilt y otra la hace, yo no recuerdo bien ahora qué universidad, muestran una redefinición de las confianzas. Que hay instituciones que antes eran muy confiables y que hoy empiezan a aparecer como poco confiables. En la tabla, digamos, en las que van al descenso, digamos, las que están ahí en lo más bajo de la tabla, a mí habitualmente eso no me pasa, digamos, y esa parte de la tabla no suelo verla, bueno, porque yo soy hincha de Talleres, así que es una broma. No, ¿qué quiero decir? Partidos políticos y justicia. La justicia empieza a aparecer hoy por hoy, digamos, con altos niveles de confianza. ¿Producto de qué? No es si se resuelve bien o mal, digamos, determinados temas. Producto de la lentitud. ¿No? En contextos tan dinámicos como el que nosotros vivimos, hoy por hoy la lentitud es un problema, es una dificultad. ¿Vieron la cantidad de casos que están irresueltos? Bueno, la gente como que empieza a advertir que hay que resolver. Eso por un lado, y bueno, y hay otras cuestiones, por lo menos en los lugares más pobres de la población, las dificultades o la falta de acceso, digamos, a la justicia, como 2 temas.
Pero sí, eso por un lado, tener las encuestas, y por otro lado el dato. ¿De dónde lo saco? De la policía. ¿De dónde lo saco? De la justicia. El tema, las dificultades para hacer análisis comparativo que tenemos, ¿cuál es? Que todos miden de una manera distinta. Y aparte, digamos, es como que hay que hacer una reingeniería en lo que es el concepto en sí, que se obtiene, por ejemplo, de los códigos penales. Hay que redefinirlo, bueno, y lo que se está buscando, el BID, en eso trabajo mucho con los observatorios, para lograr una cierta homogeneidad. Así como nosotros, yo puedo comparar el PBI, el Producto Bruto Interno de un país, la desocupación, los niveles de pobreza más o menos, digamos, en seguridad me tengo más dificultades para hacer análisis comparativos. No sé si ha quedado claro. Bien, sí, Pedro, gracias. Jorgelina, ¿quiere hacer una pregunta? Hola, sí. Hola, Bueno, buenas tardes. de Marcos Juárez, y me quedé un poco con la diapo número 4, profesor. Vamos a buscarla. Sí, la que habla de las violencias, los tipos de Sí, violencia. Sí. La busqué yo. Bueno. Violencias La personal, intergrupal y la intergrupos. institucional. Realmente las tres primeras no me preocupan porque creo que es producto de la política personal de cada uno. Nos involucramos en ese tipo de violencia si tenemos esa capacidad. Pero me preocupa la violencia institucional. Realmente en este momento en mi localidad estamos en un proceso muy extremadamente vulnerable, donde realmente en una semana hubo un brote de COVID. De ser zona blanca pasamos a ser zona de riesgo terrible, roja, de todos los colores posibles del arco iris. Y me hago esta pregunta. Yo estuve consultando con gente de la oposición al partido oficialista respecto de si los estaban participando a tomar decisiones en este momento tan crucial, quizás el más dramático que tengamos en la ciudad de Marcos Juárez por muchísimos años, si Dios quiere, y me responden que no. Entonces, ¿eso no es violencia institucional? O sea, si entendemos que el oficialismo es una institución, esa es la confusión que tengo. El partido oficialista que gobierna una localidad, provincia, país, es una entidad, perdón, se me perdió la idea. Institucional, ¿es una institución? ¿El gobierno es una institución? Absolutamente, claro que es una institución. Y a partir, digamos, los errores no prescriben. Esta es una primera cuestión, digamos. Yo creo que es una cuestión que hay que considerar, hay que verlas desde ahí. Nosotros, a ver, me voy a tomar de un economista para esto, ¿no? Que fue premio Nobel de Economía, que es Joseph Stiglitz. Stiglitz, en uno de sus últimos libros, que tiene el nombre de seguridad, lo estoy tratando de relojear acá entre los libros que tengo, pero no lo recuerdo ahora. Stiglitz plantea 4 tipos de protecciones, ¿no? Están las protecciones relacionadas con las cuestiones de convivencia, que yo no las subestimaría porque son importantes. Las protecciones sociales, en esto de tener ciertas coberturas. La protección ambiental, que empieza a aparecer como un factor. Y yo le incluiría una cuarta protección, que es la protección sanitaria. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, a partir de esta pandemia hay una protección que a lo mejor había quedado relegada, pero hoy por hoy, ¿sí? Hoy por hoy, ya no se habla de si el sistema es privado o público. Hoy se habla de si nosotros estamos protegidos sanitariamente o no estamos protegidos sanitariamente. Es más, uno cuando analiza cómo se fueron manejando los gobiernos a lo largo y a lo ancho del mundo, a partir de esta pandemia, que era, bueno,
tratemos de ganarle tiempo al virus, tratemos de generar cada vez más camas, etcétera, para la gente que va a estar hospitalizada, veamos de tener más, como es, respiradores, etcétera, etcétera. Desde ahí, uno no puede, desde mi punto de vista, y esto es una apreciación muy personal, ¿no? Uno no puede subestimar a la oposición. Yo creo que esto es una construcción de todos. Y más si yo estoy buscando cohesión social. Porque los primeros que fragmentan en ese sentido, en muchas oportunidades, son los mismos gobiernos. A ver, si tuviste la posibilidad de ganar, a ver, tenés que tener la generosidad de convocar a todo el arco político, social, económico, cultural de la sociedad. Yo veo el caso de Marco Juárez, un caso muy complicado, muy complejo, donde bueno, hay que tener, hay que elevar los niveles de protección. En ese sentido me parece que debe haber un acompañamiento y una convocatoria de la sociedad como un todo. Yo lo que he visto en otras localidades que han tenido, por ejemplo, yo trabajo en la localidad de Malvinas Argentina, que es una localidad muy humilde, ¿no? Y donde ha habido 20 casos, en los últimos días no, yo coordino los programas sociales de esa municipalidad, en los últimos días no ha habido, pero en todo momento se convocó a todos los sectores de la población. A ver, lo cuento desde mi experiencia, ¿está claro? No sé si quedó claro. Sí, es claro y sigue la línea ideológica del curso donde nos están formando para pensar que el ideal es la convocatoria, aunar esfuerzos de diferentes filosofías, pero ¿qué pasa cuando vos en la práctica eso no se produce para nada? O sea, yo lo hablo desde mi humilde lugar de persona conviviente en una comunidad, partícipe de una comunidad, donde ves que, yo, por ejemplo, ahora estoy formando, me encanta este curso, me abre muchísimo la cabeza, pero ¿de qué me sirve que me la abra yo personalmente como individuo si realmente vos ves que el entorno político y los manejos políticos y los cauces políticos que toman las cosas en todo sentido de gobernabilidad, ves que hay problemas personales en el medio que se entran a disputar y en el medio queda el pueblo. Vemos a nivel nacional la famosa grieta que no sé, Sí. es como Jorgelina. Sí. Sí, ahí está. Me parece que se entiende muy bien tu planteo. Le vamos a dar la palabra a Virginia, que probablemente tenga algo más asertivo para decir, pero también es importante pensar en que desde estos diplomados, claramente, estamos promoviendo cuestiones que tienen que ver con la gestión pública, cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas, cuestiones que tienen que ver con cómo gestionar distintos temas, como seguridad o la participación y demás, y que no es, digamos, lo que nosotros estudiamos, y los politólogos o politólogas por ahí un poco más, digamos, lo que nosotros estudiamos y hemos estudiado y hemos aprendido, no es lo que necesariamente se plantea, digamos, en la realidad. Entonces, para eso también nos estamos formando, digamos, para que los políticos y las políticas o las personas que están en la gestión tengan otro tipo de formación y también tengan otro tipo de forma de gestionar. Virginia. Bueno, me toca como muy de cerca el planteo de Jorgelina, bueno, a quien conozco y bueno, y la verdad que es buenísimo para la comunidad que haya gente de la ciudad participando de estos espacios. En esto que mencionaba Jorgelina, bueno, la verdad que se entrecruzan bastantes cuestiones. Y creo que esas cuestiones que se entrecruzan tienen que ver con muchos de los temas que trabajamos en el día de hoy en este marco, ¿no? Primero por esto de la violencia institucional a la que recién hacía referencia
Pedro, y que en realidad es una cuestión que me parece que trasciende, muchas veces se visualiza mucho en estos momentos de pandemia, porque tienen también que ver con cómo se manejan también las instituciones sanitarias para con las personas, con los afectados de COVID, en donde se entrecruzan también muchos otros tipos de violencia, que están contemplados y tipificadas por la ley desde el año pasado. Entonces me parece que hay ahí muchas cuestiones y que tienen que ver con revictimizar a víctimas o bueno, en el caso de la mujer, pero que en esta cuestión creo que que la lógica de los derechos humanos es una lógica que es la que tiene que prevalecer en situaciones de emergencia como esta que estamos atravesando. Y por supuesto, que en este contexto, y más en contextos de emergencia, entran en jaque las instituciones de la República. Y entran en jaque porque su funcionamiento, estamos ante un momento en donde el funcionamiento de las instituciones de la República, entre comillas, están atravesadas por un contexto de excepcionalidad. Y en el caso puntual que señala Jorgelina, bueno, digamos, obviamente hay una intervención en este momento, tuvo que bajar el COE a la ciudad de Marcos Juárez por la gravedad del brote que estamos atravesando. Está el gobierno de la provincia a disposición, y la verdad que se agradece que estén los equipos de epidemiólogos, porque no sé hasta qué grado llegaría la situación sin esa presencia. Pero creo que esto tiene que ver justamente con una historia, y esto lo digo es porque ella pone el caso, pero creo que es para pensarlo en todos los gobiernos municipales, y veo que en este espacio hay mucha gente que participa de diferentes gobiernos locales, y que tiene que ver con la utilización de las herramientas de gestión participativa en la historia del municipio, ¿no? Porque obviamente que los lazos y las redes y estas cuestiones de la cooperación, si no se fomentan desde otras instancias previas, si no hay planificación estratégica, si no hay comisiones barriales, si no hay consejos consultivos, si todo ese tipo de herramientas que son como las primeras para hacer el análisis, si no hay estadísticas, si no hay un montón de todas estas cuestiones que tienen que ver con el diseño de políticas públicas concretas, la verdad que en momentos de excepcionalidad y de la gravedad que estamos atravesando, esto es mucho más notorio. ¿Por qué? Porque no se pueden fomentar del día a la mañana los lazos que no se construyeron, o las redes que no se construyeron con anterioridad. Y creo que en esto, el tema que estamos trabajando hoy, que tiene que ver con el capital social, con la participación, con la cohesión, que mencionaba Pedro, la verdad que son fundamentales. Gracias, Virginia. Le vamos a dar la palabra a Ariel, que también quería, no sé si hacer una pregunta o alguna intervención. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Carla, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola a todos los compañeros, ¿cómo les va? En verdad es un concepto que viene acompañándonos hace un tiempo, que es este que hablaba hace un rato Virginia, de la multigobernanza, ¿no? Vos sabés que es un tema eso, y recién lo escuchaba Jorgelina también. Por ahí es difícil si no está articulado ya de antemano, porque, a ver, voy a ser honesto en este sentido, y sobre todo voy a expresar lo que puedo traer desde los municipios con los cuales uno tiene relación. ¿Cómo ves, Virginia? ¿Cómo crees que se puede resolver? Porque he notado que no es fácil que los intendentes, y a veces me incluyo, te digo, abramos la cancha lo suficiente sin creernos por ahí de que nos puedan ocupar espacios, como decía recién Jorgelina, la oposición, ese celo de que te ocupen espacio otros dirigentes. Por ahí, digamos, yo creo que es una cuestión de inseguridad de algunos intendentes, pero que no es difícil resolver, porque
si te pones a abrir el juego, nosotros tenemos ejemplos acá de un trabajo que hemos hecho en conjunto con diferentes fuerzas políticas, algunos cuestionan el hecho de el liderazgo de uno, del otro, y bueno, ahí entra en juego esa cuestión. Por eso que me parece que el concepto es muy bueno, es muy amplio de la multigobernanza, pero por ahí llevarlo adelante no es tan fácil. A lo mejor el concepto lo tengo equivocado yo, no sé. No, seguramente que no es tan fácil. Lo que sí sabemos, los que estudiamos gestión pública, es que es el deber de las instituciones abrir los canales de participación. Así que hay que buscar la forma, pero el camino va por ahí. Exactamente, yo lo entiendo, pero lo que te quiero dar es un dato de la realidad. Bueno, pero... Porque conozco situaciones que se dan de este tipo, donde no se hace fácil, porque lo que decía Jorgelina recién, lo tenés de diferentes actores de la sociedad que dicen, che, yo quiero participar, pero no me dejan. Sí. ¿No es cierto? Por ahí va. Bueno, ahí digamos hay múltiples factores, ¿no es cierto? Es real lo que vos decís, pero esta cuestión que vos decís, digamos, de las disputas que ahí sí tienen que ver más con la lógica de lo partidario o la lógica de las disputas internas, atraviesan todas las instituciones. Inclusive, no, o sea, hasta en un club vos tenés diferentes dinámicas. El tema es tener en claro que en el diseño de las políticas públicas, cuando uno amplía participación, va a aparecer el conflicto. Eso es obvio, el conflicto. Ahora, es fundamental abrir esos canales participativos, primero porque uno es representante, ¿sí?, de la sociedad. Y segundo, porque incluso cuando uno establece estos espacios de participación, ya sea a través de un proceso de foros para poder implementar un proceso de planificación estratégica, o ya sea la implementación de un proceso de presupuesto participativo, entre otros, dándole participación a la comunidad, esto conlleva también que si uno planifica, hace políticas que sean políticas de Estado, ¿sí?, con este sentido, también esa política pública que vos vas a llevar adelante tiene una legitimidad totalmente diferente a una cuestión que es autoimpuesta, sin la participación de la gente también, ¿no es cierto? También es generador de consenso. Los conflictos siempre van a aparecer y son parte y son el desafío, y son muchas veces la cuestión por la cual, como vos decís, a veces ciertos actores no abren esos canales. Pero yo creo que también es parte de una mirada ideológica, también, digamos, esa cuestión, y que el ser parte genera una lógica de comunidad que luego realmente pueda ser sostenible a lo largo del tiempo, políticas públicas que transciendan y que tengan, digamos, una cuestión asentada en lo que es el desarrollo de una comunidad, independientemente del partido en el gobierno en un momento determinado. Carla, en eso, Virginia, es lo que nos estamos respaldando, porque en verdad he recibido ese cuestionamiento a partir de que nosotros estamos haciendo todo un trabajo que tiene que ver con el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, en el cual hemos abierto el juego a todas las fuerzas políticas, a toda la población, con este objetivo de tratar de que esto sea arraigado por la sociedad, que genere un compromiso social para todos y que sea una política que se mantenga a largo plazo. Y algunos cuestionan esto y dicen, che, pero esto de abrir tanto el espacio, ¿no vas a permitir que por ahí? No tengamos miedo, pero yo te digo porque me lo han cuestionado, y con esta mirada es la que lo estamos haciendo. Pero bueno, yo te digo, yo me respaldo en eso, ¿no? Nos respaldamos en eso de que queremos generar estas políticas a largo plazo. Pero tenés el cuestionamiento, por eso lo quería compartir, digamos. Bueno, gracias. No es que yo quiera ahí oficiar de corta discusión, pero en virtud del tiempo y de que hay otras preguntas, le vamos a dar la palabra a Valentina Agüero, que estaba ahí señalando que quería hacer una pregunta. Sí, bueno, soy Graciela Bruera, estoy usando el Zoom de mi hija. Okay. Soy de Carril Lobo y coincido con Jorgelina, la exposición que hizo. Yo soy concejal por la oposición, y de cuando empezó el tema de la pandemia,
ofrecimos nuestra ayuda, nuestra idea, en lo que se pudiera aportar. Por supuesto, nunca nos llamaron. Y al reclamo a veces de alguna situación que se ve que se podría mejorar, bueno, el intendente la última vez a mí me respondió, no puedo hacer nada. Y yo veo que ese es un pensamiento de político y de política vieja. Como se acabó de decir, el conflicto siempre va a existir y es la idea de que exista para que se mejore la situación. Y por ahí lo que nos falta, y a lo mejor es porque no todos nos dedicamos digamos, a instruirnos un poquito en este arte de las políticas públicas, nos falta eso de que siempre hay diversidad de opiniones, y eso es lo que hace rico, y que el conflicto también hace rico a la situación. Y que por ahí hay situaciones en donde hace falta salir a aclarar para evitar que ese conflicto termine en una violencia, que es lo que me parece que, por ejemplo, en nuestra zona, sí, en nuestra región está pasando. Creo que todavía sigue el señor Daniele, que es el intendente de Las Varillas, donde se suscitó, que seguramente él lo va a explicar como realmente es, un problema por un espectáculo en un bar, no sé si el fin de semana pasado o el anterior, bueno, todo el mundo despotricando contra eso, y por ahí a lo mejor falta realmente la versión de cómo fueron las cosas. O por ejemplo, los audios esos que circulan del COVID de Martín Gil en Villa María, y la fiesta y la no fiesta, y el contagio y el no contagio. Pero todo es en las redes a nivel medio chisme. Entonces, por ahí faltaría eso de exposición, de cómo rendir cuentas. No sé si soy clara en lo que me gustaría que si alguien lo puede discutir o me lo puede aclarar. O sea, cómo se debiera actuar entre esas cosas. A mí me parece que hace falta un poco de que el político salga y diga, pasó esto, esto y esto, y no todo lo que pasa en las redes, porque por ahí en las redes, fundamentalmente en Twitter, por ahí es medio basural, y nadie mide nada. Entonces la gente se prende de cualquier cosa y la toma como realmente que sucedió, y por ahí no son así las cosas. Eso lo he visto, lo veo acá en mi pueblo, que somos 5 gatos locos, y por ahí se dice una cosa que nada que ver con lo que realmente pasó. Eso Bueno, era lo que esto tiene que ver fundamentalmente también con la transparencia y con la rendición de cuentas, como vos decías, que también se espera de los gobiernos, ¿no? No sé si Virginia querés responder algo, pero me parece que por ahí no hace tanto el tema hoy, y que vamos a seguir profundizando seguramente en otras clases, por ahí con temas más específicos de gobierno. Pero en general a lo que se tiende también y a lo que se espera es que los gobernantes y las instituciones de gobierno tengan datos abiertos, que podamos controlar como ciudadanos y ciudadanas determinadas cosas, que tengamos acceso a la información, y sobre todo que esas cuestiones estén claras, digamos, ya sea desde la voz de una persona o desde medios a los que podamos acceder. Pero te quiero hacer una pregunta que hay en el chat, que tiene que ver con las desigualdades sociales y si impactan en las acciones de políticas públicas en pos de seguridad ciudadana y cohesión social. Si las desigualdades, sí, Sí. claro, sí, se los planteé. Digamos, hay una correlación directa, digamos, entre desigualdad y cohesión, o sea, a mayores niveles de desigualdad hay menos cohesión social. Sí, las correlaciones que se han hecho a nivel mundial muestran eso, absolutamente, sí. Sí, totalmente, Más que la pobreza, ¿no? La desigualdad, digamos, tiene efectos mucho más contundentes sobre la cohesión social que la pobreza. Y la desigualdad, digamos, nos lleva también a desconfianza en las instituciones. ¿Por qué? Porque muchas veces está relacionada con la corrupción, y eso es un factor fundamental en el debilitamiento de las instituciones. Gracias, Pedro. No.
Bueno, recuerden todos, por favor, de dejarnos su nombre y su mail en el chat, así podemos registrar su participación, y le vamos a dar la palabra a Héctor Colombo. Héctor, tenés que activar el micrófono. Ahí está. ¿Qué tal? Una pregunta para Virginia. Primero, todos partimos de o por lo menos esa es la consulta. ¿Está medida la voluntad de los ciudadanos de realmente participar en política? ¿Y por qué lo digo? Porque todos partimos de la idea de que sabemos que a través de la participación se mejoran las gestiones. Y hay grandes ejemplos de gestiones municipales en donde la participación es importante y ha mejorado la gestión municipal. Pero también estamos inmersos en algunas sociedades donde la participación no es valorada por el vecino y en donde muchas veces los vecinos no tienen ese incentivo o esas ganas de participar políticamente. Y también preguntar cuáles serían las herramientas para incentivar esa participación. Yo lo hablo, por ejemplo, yo soy de Villa Allende, fui intendente, y nosotros en nuestra ciudad, por ejemplo, tenemos casi el 30% de nuestra población en barrios cerrados, en donde la participación de esos vecinos en las actividades de la municipalidad y de gestión es realmente mínima y de muy difícil acercamiento. Digo, ¿cuáles serían las herramientas para incentivar esa participación? Y si está medida de alguna forma o hay algún estudio en cuanto a la necesidad de participación y a la voluntad de participación de los vecinos, ¿no? Sí, bueno, hola Héctor. Bueno, hay un montón, obviamente, hay un montón de estudios acerca de la participación, digamos, tanto a nivel Argentina como a nivel Latinoamérica, y obviamente cada comunidad tiene su particularidad, porque tiene su historia, su cultura política, bueno, y un montón de otras cuestiones que tienen incidencia. Entonces, no están planteados en términos de si se necesita la participación, sino que lo que está planteando es qué pasa con los espacios participativos. Y qué tipo de ciudadano se ha intentado construir o se ha fomentado construir también desde los ámbitos del Estado, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay múltiples factores. Yo, por ejemplo, he hecho estudios en distintas comunidades. Hay comunidades, lo que les decía al inicio, se supone que en las comunidades con niveles, y ahí sí hay inclusive del PNUD, etcétera, índices que lo miden, a mayor capital social, hay una tendencia a que haya mayor participación política de las diferentes instituciones y mayor participación en los diferentes estamentos. Hay comunidades en donde tienen una gran participación social de ámbitos intermedios, de instituciones intermedias, de organizaciones no gubernamentales, y escasa participación política, por ejemplo. Y hay muchos estudios acerca de la utilización, por ejemplo, de los canales institucionales, como son, por ejemplo, los de democracia semidirecta, algunos que están ganados a través de carta orgánica. Y ahí la verdad que hay lo que demuestran esos estudios y que en la mayoría de los casos los de participación son bajos. El tema es que también esos estudios dicen que la burocratización de esos espacios no fomenta en cada paso particular. Si uno si un gobierno genera esos mecanismos institucionales con un montón de limitaciones burocráticas, es muy probable que el ciudadano pierda, digamos, entre en un periodo de apatía, de desgaste, o porque siente que cada vez que participó no encuentra
su opinión o no se tradujo esa opinión en políticas públicas, entonces dejan de ir, por ejemplo, a las audiencias públicas. Por citar un ejemplo, hay que hacerlo, digamos, esos estudios en cada comunidad en particular. Además, no nos olvidemos que venimos de un proceso internacional, nacional, que fueron los años 90, en donde la cuestión, se fomentan inclusive mediáticamente, nociones acerca de la apolítica, ¿sí? Y esto es la ciudadanía política, donde se ve que la política es mala palabra, Pedro, de que son las instituciones con menor índice de nivel de confianza. Entonces, todas esas cuestiones generan que también se limite la participación. Sin embargo, hemos tenido estudios de los últimos años, sobre todo en lo que es participación política juvenil, que vemos que de 2005 en adelante ha proliferado de manera múltiple la militancia de los jóvenes en los partidos políticos. O sea que ahí hay un dato que hay una tendencia a revertir ese proceso. Y yo creo que estas estrategias que mencionábamos recién, de la gestión pública participativa, son fomentadoras de estos espacios. Dependiendo de la comunidad de cada uno, uno verá si es a través primero de foros, de comisiones consultivas, si se establecen comisiones barriales o comisiones vecinales, que es donde en el barrio el vecino adquiere, digamos, una mayor identificación con un proceso. Los foros es una cuestión, digamos, que también generan, digamos, buenas experiencias. Esto de motivar la cuestión de la cultura cívica desde ámbitos, desde pequeños, o sea, los famosos, bueno, Villa María tiene el gabinete de los niños, del consejo de los niños, consejo de juventudes en estos espacios. Todo eso, digamos, estrategias en donde los ciudadanos se sientan parte, lo que recién mencionaba el intendente de Ucacha, creo que era, esta cuestión de hablar desde niños, digamos, desde eso que tiene que ver con el desarrollo de la comunidad, son estrategias que obviamente que nos van a facilitar que cada vez la ciudadanía confíe. Ahora, si hubo una tradición, y esto obviamente también venimos de un proceso de dictaduras en Argentina, donde muchos de los primeros gobiernos locales de nuestras comunidades han sido comisionados de la dictadura. Entonces, si uno tiene una tradición donde parece que abre los canales participativos, pero después el ciudadano no ve traducido en acciones sus opiniones, también eso produce una estrategia de desgaste y apatía. Entonces yo creo que hay que evaluar cada comunidad en particular, que los procesos de planificación estratégica, de presupuesto participativo, pequeñas acciones, fotocopias, las comisiones barriales, bueno, todas pequeñas acciones en pequeñas escalas, yo creo que van fomentando, y obviamente también tiene que ver con la cultura política de cada lugar en particular, ¿no? Bueno, muchas gracias, Virginia. Muchas gracias a Pedro también por su exposición, por la exposición de los dos. Tenemos que cerrar ya porque estamos pasados un poquito de horario. Gracias a Agostina, que está en la coordinación local también de esta sede del Diplomado de Villa María, y que está permanentemente apoyando al desarrollo del diplomado y el acompañamiento de todos y todas las participantes. Así que bueno, muchas gracias por participar. Les recuerdo una vez más lo del chat para que podamos registrar su participación. Ahí, Pedro, nos pidieron si tenías, o si nos podés pasar los textos, o los títulos, digamos, de los que mencionaste sobre pobreza y seguridad. A ver. Sí, los textos que relacionan pobreza, inseguridad y inseguridad con desigualdad. Así que bueno, si el profe nos pasa algún texto, lo podemos poner en el campus para que todos puedan registrar el nombre. Y por supuesto ya tienen a disposición la lectura, o desde mañana van a tener a disposición la lectura, así que bueno, seguimos en contacto a través de la plataforma.
Gracias por participar nuevamente, a los profes muchas gracias por sus exposiciones, y bueno, nos encontramos de esta manera en 15 días, como les decía, para la primera clase del seminario de integración. Así que bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Adiós.